niños, qué bueno verles nuevamente. Vamos a seguir aprendiendo acerca de las historias de Jesús, acerca de la vida de nuestro Señor Jesús, que encontramos aquí en la palabra del Señor. Vamos a ver, quisiera hacerte una pregunta. ¿Has memorizado versículos de la Biblia? ¿Cuántos de ustedes han memorizado versículos bíblicos? Muy bien, pero sabes, no solamente para ganarte un sticker o que te den un premio, sino porque memorizar la palabra de Dios es muy importante. La palabra de Dios nos va a ayudar en momentos de necesidad. Si nosotros tenemos miedo, es probable que recordemos un versículo que dice: en el día que temo, yo en ti confío. Y si viene otra situación difícil a nuestra vida y si sabemos la palabra de Dios, ese versículo nos va a ayudar. Eso es muy importante. ¿Sabes que también la palabra de Dios nos va a dar la victoria sobre el enemigo que tenemos los cristianos, que es Satanás? Vamos a ver. ¿Tú recuerdas la primera historia que vimos acerca de Jesús? ¿Recuerdas de Zacarías y Elizabeth? ¿Recuerdas cómo se llamaba el hijo que ellos tuvieron cuando eran ancianos? Muy bien, se llamaba Juan. Ahora Juan, en nuestra historia de hoy, Juan es un adulto y Jesús también es un adulto. Y sabes, la Biblia dice que Juan andaba predicando por Jerusalén, por toda Judea, y también bautizaba en el río Jordán. Muchas personas venían a escuchar a Juan. Y saben, Juan era un mensajero del Señor Jesús. Y Juan les decía a la gente: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando él decía arrepiéntanse, estaba diciendo: pídanle perdón a Dios por sus pecados. Y como prueba de eso, bautícense. Saben, mucha gente creyó en el mensaje de Juan, pero había algunos que no creían en lo que Juan predicaba. ¡Qué terrible, niños! Pero muchos creían y lloraban por sus pecados y pidieron al Señor que les perdonara. ¿Sabes? Dios amaba a esas personas y quería darles el perdón de sus pecados. La Biblia dice que Dios es amor y Dios quiere que nosotros, por el amor que Él tiene, nosotros también tengamos el perdón de nuestros pecados. ¿Te has puesto a pensar que tú y yo somos pecadores ante un Dios que es santo, que es perfecto, que nunca ha hecho nada malo? La Biblia dice que hay una paga por el pecado que nosotros hacemos. Y esa paga dice aquí en Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte, es estar separado de Dios para siempre. ¿Saben? Dios no quiere que tú vayas a ese lugar tan terrible como es el infierno. ¿Sabes? Por eso Jesucristo proveyó la manera como tú y yo podemos tener el perdón de todos nuestros pecados, de las mentiras, de la desobediencia a nuestros padres, de los malos pensamientos, de las peleas, del no hacer las tareas, del no hacer caso. ¿Sabe? Jesucristo quiere perdonar nuestros pecados. Por eso fue que la Biblia dice que Jesucristo envió a Jesús, que Dios envió a Jesús, su único hijo, a morir por tus pecados y a morir por mis pecados. ¿Sabes que en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, dice que Jesús nos lavó de nuestros pecados con su sangre? ¿Sabes? ¿Te has puesto a pensar si tus pecados han sido quitados, borrados por la sangre de Cristo? Recuerda, si no has recibido a Jesús,
Tú estás separado de Dios, vives lejos de Dios. Pero en este día Dios te da la oportunidad de que tú tengas el perdón de tus pecados. Sabes, Él te ama y quiere que tú un día estés con Él y des ese salto de acá a acá. Aquí es una vida sin Jesús y aquí es una vida eterna que Él promete. Pero para eso necesitas confiar en lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Sabes, muchas personas tomaron la decisión de creer en ese mensaje y de recibir a Jesús en su corazón. Pero un día que Juan el Bautista, así le decían porque él bautizaba ahí en el río Jordán, tuvo una visita inesperada. En medio de la gente llegó Jesús. Y saben, cuando Juan vio a Jesús, lo reconoció. Y Juan dijo: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Tú recuerdas que en el Antiguo Testamento la gente mataba un corderito y ese corderito representaba a Jesús. Él un día iba a venir para quitar los pecados. Aquí Juan reconoció a Jesús y sabes, Jesús venía a hacerle una petición muy especial a Juan. Jesús le dijo: «Quiero ser bautizado». Yo me imagino que Juan quedó todo pensativo. «Señor, ¿cómo tú me pides que te bautice? Ay, Señor, pero yo no soy digno ni siquiera de quitar las sandalias de tus pies». ¿Saben que Jesús le dijo? Es importante que yo me bautice para que se haga toda justicia. Y sabes, Jesús bajó al río y se bautizó. Jesús no tenía que ser bautizado, ni él tenía que pedir perdón por sus pecados, porque recuerda, él es Dios y él nunca ha pecado. Pero lo hizo para dar testimonio a todas las personas que estaban ahí y aún testimonio a nosotros. ¿Sabes que cuando Jesús se bautizó, algo especial sucedió? La Biblia dice que Dios el Padre habló desde el cielo y dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y en ese momento, una paloma, como si fuera el Espíritu Santo, bajó y se posó sobre la cabeza de Jesús. Mira qué bonito, la Trinidad, Dios el Padre hablando desde el cielo, Dios el Espíritu Santo en forma de paloma y Dios el Hijo siendo bautizado. Yo me imagino que toda la gente ahí estaba pero asombrada. Querían que Jesús se quedara con ellos, pero Dios tenía otros planes para Jesús. La Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y sabes, ahí en el desierto Jesús pasó 40 días, ¿sabes? En ayuno, sin comer ni beber nada. ¿Tú cuánto has pasado sin comer y sin tomar agua y sin nada? Pues Jesús pasó 40 días porque estaba hablando con su Padre Celestial. Pero cuando pasaron esos 40 días, vino el enemigo. Vino Satanás. ¿Y sabes una cosa? Satanás quiso que Jesús pecara. Qué terrible los planes de Satanás. Pero el Señor Jesús también tenía un plan. Así es que yo me imagino que Satanás se le acercó a Jesús y le dijo: «Anda, tú tienes hambre. ¿Por qué no le dices a esas piedras que se conviertan en pan?» ¿Tú crees que Jesús podía convertir esas piedras en pan? ¡Claro! Porque Él es Dios y no hay nada imposible para Él. Pero Jesús le respondió: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». ¿Saben? Jesús no hizo caso lo que Satanás le dijo. Jesús le contestó con la palabra de Dios.
qué importante es que tú y yo sepamos la palabra de Dios. Si eres un hijo de Dios, Dios quiere darte la victoria, así como se la estaba dando a Jesús en esta ocasión. Recuerda lo que aprendimos en nuestro versículo de memoria. La Biblia dice que nos sometamos a Dios y que resistamos al diablo y él se va a ir. Pero, ¿sabes? El enemigo no estaba contento. Él dijo, voy a hacer que Jesús peque. Así es que le dijo, lo llevó a la parte más alta del templo. Era una parte muy alta. Y ¿saben? Satanás le dijo a Jesús, vamos, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te tiras de aquí, de esta parte del templo más alta? De todos modos, la palabra de Dios dice que los ángeles van a venir y te van a ayudar. ¿Sabes? Jesús también esta vez contestó con la palabra de Dios. Jesús le dijo a Satanás, no tentarás, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Tú crees que Satanás estaba ya diciendo, mejor me voy, no puedo con él? Estaba diciendo, voy a intentarlo otra vez. Y esta vez lo llevó a una roca, a un lugar muy alto. Y ahí le dijo a Jesús, mira los reinos de este mundo. Todos te los voy a entregar, le dijo. Pero tienes que hacer una cosa, Jesús. Tienes que postrarte, tienes que arrodillarte y adorarme. ¡Uy, qué cosa más terrible, niños! La que el diablo le estaba pidiendo a Jesús. Pero el Señor volvió otra vez con la palabra de Dios y le contestó, vete, Satanás, vete de acá, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Niños, qué importante es saber la palabra de Dios. ¿Sabes que David, que escribió muchos salmos, él dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti? Tú quieres tener una vida limpia, alejarte del pecado, de los amigos que te invitan a hacer cosas malas, o dices, no voy a ver este programa en la televisión porque ofende a Dios. Tú quieres tener la victoria sobre el pecado. Memoriza la palabra de Dios y pídele ayuda al Señor, y el Señor te va a dar la victoria. ¿Sabes cómo pudo Jesús vencer a Satanás? Sí, con la palabra de Dios. Así Dios le dio la victoria al Señor Jesús. Y saben, la Biblia dice que Satanás se tuvo que ir por algún tiempo. ¡Wow! Dios le había dado la victoria a Jesús por medio de su palabra. Y en ese momento, ¿cuántos días habían pasado Jesús sin comer y sin tomar nada? Exacto, 40 días. Pero Dios envió a sus ángeles para que ayudaran a Jesús. Le trajeron comida y lo sustentaron, y Jesús se sintió con nuevas fuerzas. ¡Qué hermoso! ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios te va a ayudar a resistir, a decirle no a Satanás, a no dejarte llevar por lo que él te dice, y a decirle sí al Señor Jesús en obediencia. Pero si tú dices, yo no tengo esa capacidad, no tengo el poder para decirle no a todo lo que el diablo me ofrece, piensa, ¿eres un hijo de Dios? Tal vez no le has recibido en tu corazón, pero ¿sabes que la Biblia, la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Creer es de todo corazón estar seguro que Jesús tomó tu pecado para darte vida eterna. Si tú tienes tu corazón sucio, Él puede darte un corazón limpio por lo que Él hizo en la cruz. Recuerda, Jesús quiere darte vida eterna para que tú también
tengas la victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Déjame orar por ti. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque Jesús pudo tener la victoria, Señor, sobre Satanás porque sabía tu palabra. Qué importante es que nosotros la memoricemos, la amemos y la obedezcamos. Gracias, Señor. Te pido por la vida de estos niños en el nombre de Cristo. Amén.